Buenas tardes, amigos de este grupo de Facebook y de YouTube. Quiero hacer una presentación breve sobre los ensayos que estoy poniendo en estos sitios. Hace como un año, no, poco menos, medio año, hice un grupo que se llama Mexicanos Amigos de España. Y lo hice así porque existe un sentimiento en el noreste de la República Mexicana, en Nuevo León, también en Coahuila y en Tamaulipas, de intento de reconciliación con nuestros amigos españoles. Existen algunas personas en este país que están buscando la forma de amarrar navajas, así le llamamos nosotros, amarrar navajas. Amarrar navajas consiste en pelearte innecesariamente por algo que no tiene ningún sentido en esta época. Quiero continuar sobre este tema que ya lo había iniciado con otro ensayo sobre Álvar Núñez, Cabeza de Vaca, y los primeros colonizadores que llegaron al noreste de la República Mexicana. Pero lo quiero continuar porque para convivir con España mejor tenemos algunas ventajas: las raíces culturales, el idioma castellano, que prácticamente es el mismo. No hay gran diferencia entre el idioma que se habla en España y el que se habla en el noreste de la República Mexicana. ¿A qué me lleva esto? Me lleva a comentarles que este grupo que tengo aquí en Facebook y este grupo que tengo en YouTube es del pensamiento básicamente nuestro, de la clase media del noreste de la República Mexicana. Nos sentimos herederos de una cultura nativa en el sur y en el centro de México, pero principalmente hemos recibido la cultura de España. Y en la cultura pues tenemos que pensar que es la religión, el conocimiento del mundo, la filosofía, las ciencias, las artes, las letras, las lenguas, la historia y también la geografía. ¿Sobre quiénes somos? Bueno, pues les voy a platicar quién soy yo, porque así no me meto en problemas de andar comprometiendo a los demás. Mis ancestros eran colonizadores, no eran conquistadores. Llegaron a esta tierra del noreste de la República Mexicana, Nuevo León, alrededor del año 1720. No llegaron con los primeros colonizadores de Diego de Montemayor, ni de Luis Carvajal y de la Cueva. No, llegaron 100 años después. Venían de Huichapan, el estado de Hidalgo, y venían con sus familias. Eran gente de clase media, campesinos que estaban buscando salir adelante. Originalmente venían de España huyendo de la pobreza, de la Inquisición, y en busca de fortuna también. Y fueron felices en esta tierra, prósperos. Mis amigos todos son prósperos. Entonces, llegaron aquí, y dado que la Inquisición había perseguido a los judíos sefarditas que se habían asentado originalmente aquí y los habían exterminado, bueno, no los exterminaron, los hicieron que se convirtieran al catolicismo. Y realmente en mi familia hay dos ramas. La familia de los Cadena, que venían de España, de Navarra,
y la familia, y todos eran católicos, católicos viejos, cristianos viejos, se llamaban cristianos viejos. Y la familia de mi madre eran mitad y mitad, la mitad españoles y la mitad eran conversos sefardíes. Pero los conversos sefardíes son mucho más apegados al cristianismo, muchísimo más que los originarios cristianos viejos. Los católicos descendientes de los sefardíes son ultra católicos y son felices, pero recuerdan su pasado. Entonces muchos de ellos están buscando la manera de regresar a España, viajar, quizás comprar alguna propiedad y regresar. Absolutamente nadie quiere quedarse a vivir allá. No, aquí están sus negocios, aquí están sus familiares, aquí está la tierra que conocen, pero no por eso perdemos las raíces de España. Bueno, mi bisabuelo se llamaba Antonio Cadena y era maestro de escuela en Cerralbo y en Agualeguas, que son pueblitos chiquitos, 3,000, 4,000 habitantes, cercanos a Monterrey, Nuevo León. Los padres de ellos eran campesinos, labradores, y cultivaban la tierra, eran extensiones pequeñas de terrenos, eran clase media, muy trabajadores. Mi abuelo fue tenedor de libros. El tenedor de libros es como contador privado, ¿verdad? En aquel tiempo pues no había escuelas, muchas de esta materia, y él se fue a trabajar a un lugar cercano que se llama Parras de la Fuente, en Coahuila. Y su jefe, el jefe de él, se llamaba William Richardson, y puso unos viñedos muy grandes. Ya platicaré más adelante un extracto de esta historia que es muy interesante. Y mi abuelo, Andrés Cadena, se fue a trabajar con ellos. Y ahí estuvo como contador. Pero la agencia Richardson quebró. Quebró porque vendían principalmente los licores y los vinos, porque eran viñedos y viñedos, extensiones grandes de viñedos. Se los vendían a los norteamericanos, que en aquel tiempo estaban en la etapa de la prohibición de alcohol. Y los vinos pasaban de México a Estados Unidos y de Canadá a Estados Unidos. Y los principales vinos que se llevaban eran de aquí del noreste de la República, y algunos aguardientes malos, muy malos. Y vinos eran buenos, los vinos tintos y generosos eran buenos, pero los aguardientes eran bastante malos. Sin embargo, en Estados Unidos se consumía todo lo que les mandaras. Había lugares donde había ferrocarriles y cruzaban el río Bravo con la anuencia. Había puentes, con la anuencia de las autoridades norteamericanas. Pasaban los furgones de ferrocarril porque llevaban tanques con vino. Bien, mi abuelo trabajó ahí, pero cuando se levantó la prohibición quebró la agencia Richardson. Entonces todo el mundo empezó a mandar vinos a los Estados Unidos y bueno, la agencia Richardson quebró. Mi abuelo había invertido todo su dinero en la agencia porque en aquel tiempo no había bancos, o había bancos pero no se les tenía mucha confianza. Él invertía todo su dinero en la agencia Richardson, en la compañía del señor William Richardson. Entonces, como quiebra, pues se queda sin trabajo y se queda sin dinero. Se viene a Monterrey a buscar trabajo, era una ciudad más grande, más próspera. Posiblemente Monterrey tuviera en 1920 unos 150,000 habitantes, quizá. Pues había trabajo, se viene, pero su hijo varón mayor sufre una enfermedad que era difteria, y muere a los 10 años, 11 años de edad. Y él se siente derrotado, totalmente derrotado, y pues le da una apoplejía por la tensión. La apoplejía es una enfermedad que pierdes la movilidad de la mitad del cuerpo. El señor Richardson se entera y le dice que lo va a mandar a
a un tratamiento a San Antonio, Texas. Lo quería mucho el señor Richardson a mi abuelo. No había nadie que lo acompañara porque mi abuela estaba sacando su carrera de medicina y llegó casi a graduarse de doctora. Se graduó de doctora, pero no le dieron el título de medicina, doctora en medicina, porque era mujer. Una mujer no podía ser médica en 1925. 1930, no, eso no estaba bien visto como una mujer que fuera médica, doctora en medicina, no podía ser. Entonces ella se quedó como doctora en obstetricia, partera obstetricia y enfermería. Pero tenía muchos pacientes y estaba sacando a su familia. Entonces, una de mis tías, de 13 años de edad, Nieves, se llevó a su padre en ferrocarril hasta San Antonio, pues para tratamiento, para que le dieran tratamiento, y ella estuvieron 2 años, y ella lo estuvo cuidando, porque él casi no podía caminar. Le dijeron, si tu padre se cae o tiene un problema, llámale a un policía, porque no sabían hablar el idioma inglés. Ella lo aprendió perfectamente y cuando regresó fue maestra de inglés. 2 o 3 años estuvieron allá. Pues, ¿qué significa? Que la familia mía es de clase media, con muchas dificultades. Vivían en la calle de Porfirio Díaz en una casita que tenía 15 metros de frente y unos 20 metros de fondo, o 25, pequeña. Y vivían felices en un barrio de clase media en la ciudad de Monterrey. Yo diría que clase media baja, aunque eran muy cultos, porque mi abuela era doctora y mi abuelo era contador, era tenedor de libros, y mis tías pues tenían sus carreras. Mi padre se inscribió como cadete en el Colegio Militar de Monterrey y fue teniente coronel. No, teniente nada más, fue teniente. Y pues ahí aprendió el idioma francés perfectamente bien y el idioma inglés, porque pues tenía que preparar, y se fue a México, a la escuela de minería, donde estuvo Allende y Aldama. Ahí estuvieron ellos, pero no al mismo tiempo, por supuesto. Se fue allá a trabajar con lo poquito que podían ganar aquí mi abuela y mi abuelo, y se fue. Y se hizo ingeniero civil y vino a trabajar en Monterrey, pues buscando la manera de sacar a su familia adelante. Esa es la historia, clases media que vienen de abajo, con mucho esfuerzo, culturalmente bien preparados, pero económicamente débiles. Lo menciono porque los amigos de España, quiero que sepan quiénes soy, y mis amigos españoles también. Mis ascendientes casi todos son españoles. No dudo que yo tenga parte de nativo, no sé, no me he hecho la aumentada prueba esa que se hacen ahora, pero creo que yo andaré como en un 5% o 7% de sangre nativa de América, de lo cual también estoy muy orgulloso. Las mezclas son buenas. Bueno, pues entonces, haciendo una breve síntesis de lo que yo soy, hace unos meses, cuando vino la pandemia, me puse a hacer un análisis de los grupos en los que estoy. Y yo estoy en varios grupos. Yo soy profesionista y tengo grupos de gente que estuvieron conmigo en el Instituto Regiomontano, que estuvieron conmigo en la profesional. Yo estuve en el Instituto Tecnológico y hice en los grupos una división en 3 partes. Los que prosperaron mucho, los que se hicieron ricos, los que se quedaron prósperos pero en medio, como yo,
tienen su casa, profesionistas, y ahí pues están principalmente médicos, dentistas, ingenieros que prestaban sus servicios como profesionistas, y los que se quedaron abajo que batallan más. Bueno, y me di cuenta que hay un fenómeno muy extraño, y esto les va a servir para los jóvenes que están buscando una profesión. Los que se fueron arriba, los que se quedaron arriba, vienen de grupos de gente que ya tenía recursos. El dinero no se hace de la noche a la mañana, no se hace en una generación. Y eso me trae una pregunta: ¿existe movilidad económica en este país? Sí, pero muy lenta, es lenta. La historia de triunfos que yo catalogué en todos los grupos, y casi sin excepción, desde luego, hay genios, y los genios rompen barreras. Los puntos básicos de los que se fueron para arriba, de los que tienen ahorita fábricas, extensiones de terreno, es que tenían un respaldo económico. Heredaron tierras desde sus ancestros, o fábricas, o tenían posibilidades de invertir en riesgos, como en las casas de bolsa, etc. Esos se fueron para arriba, pero básicamente tenían respaldo económico original. Pero hay un factor que no se ha analizado, y yo lo encontré. Todos los que se han hecho ricos, honestamente, por supuesto, se dedicaron a los bienes raíces, al manejo de sus bienes raíces. Yo conozco gente que vive por aquí que tiene extensiones enormes y son muy ricos, todos honestos, por supuesto. Al comercio. El comercio ha sido una fuente de bienestar y de riqueza. Y algunos en la política. Esos no los clasifico en este rubro. Quienes avanzan lento son los profesionistas y los empleados. Sí progresan con el tiempo, como yo, pero pues llegas a un nivel y ahí hasta llegaste. Y los que no prosperan, desde luego, son los que vienen de muy abajo. Trabajadores sin tecnología. A esos casi no los conozco personalmente, pero los tengo clasificados porque los he entrevistado. Albañiles, choferes, artesanos, generalmente no progresan, batallan mucho. Yo tengo 80 años ahora. A lo que voy, después de hacer esta breve presentación y de haber disertado un poquito sobre el asunto de quiénes triunfan y quiénes no triunfan en esta parte noreste del país, es que tenemos una identidad muy profunda con España porque somos parecidos. Y creo que ahora que tantos amigos míos que ya están sacando la aplicación, terminando su aplicación para su ciudadanía española, pues creo que la van a disfrutar mucho porque van a poder viajar y van a poder conocer muchos lugares de los cuales venimos nosotros. Es cierto que existe quienes amarran navajas y quieren decir, no, pues nos conquistaron. Estás hablando prácticamente de la Edad Media, cuando llegaron aquí los españoles, llegaron saliendo de la Edad Media, y todavía después tuvimos guerras, muchas guerras, tuvimos guerra contra Estados Unidos y nadie se acuerda de ellas. Digo, son cosas que pasaron, que se olvidaron y cada quien prosperó con lo que le quedó. Estar rumiando rencores no nos lleva a ningún lado. Yo creo que lo que nosotros debemos hacer, y lo estamos haciendo la gente del noreste de México, es estrechando los vínculos con España. Por ejemplo, aquí tengo un grupo de la comida española. Yo no puedo comer paella porque soy diabético, pero muchas otras comidas sí las puedo comer de España y las estoy preparando y estoy aprendiendo a cocinar, más o menos. Yo nunca había cocinado nada, pero ya estoy aprendiendo a cocinar y les estoy enseñando cómo cocinar el cabrito. Y aquí voy a poner más adelante la cocina del noreste, que es parecida a la cocina que trajeron los sefarditas, porque el cabrito se mata, pero la sangre no se mezcla con la carne, porque eso está mal visto
en la tradición judaica. Pero sí se separa y te la puedes comer como fritada, pero no, nunca como mezclada con la carne. Entonces eso es, y existen los turcos del Álamo, que es comida de panásimo con carne. En fin, tenemos mucha tradición judaica, pero tradición de costumbres, sí, muchas, pero de cultura no, porque si ustedes se acuerdan, el índice de los libros prohibidos que imperó en América, especialmente en esta zona, se abolió en 1967. Y desde entonces se empezó a leer el Corán, la Biblia con más amplitud. Yo hice un ensayo aquí en este sitio que se llama Mi participación en el índice de los libros prohibidos, porque yo trabajé para el índice de las películas prohibidas en 1957. Bueno, todo eso nos lleva a que es tiempo ahora de afianzar las raíces y dejar tirar por la borda todas esas pereza mental y todas esas ideas obtusas de que somos enemigos porque nos invadieron en 1516. Pues yo no había nacido en 1516 y estoy seguro que ninguno de ustedes, aunque algunos parecen que sí, pero no había nacido. Cierro este capítulo para desearles lo mejor a este grupo que ya no se va a llamar Literatura y Filosofía, se va a llamar Literatura, Filosofía y Cuentos, y otros cuentos, porque todos estos son mis cuentos. Espero que los disfruten, que la pasen bien.